It was a brazen attack on American soldiers where you'd least expect it, a secure army base in the middle of Texas. 13 people were killed, more than twice that many injured. And today, nearly 4 years later, the accused shooter, a fellow soldier, went on trial for his life in a military courtroom. Los disparos retumban dentro de un abarrotado centro de procesamiento militar en Fort Hood, Texas. 13 muertos, 32 heridos. No había guerra, no había una invasión enemiga. El atacante ya estaba dentro. Era un oficial del ejército de Estados Unidos, un mayor. Un psiquiatra militar con rango de oficial, encargado de tratar a soldados que cargaban con las cicatrices psicológicas de la guerra. Su nombre era Nidal Malik Hasan. Pero ¿cuál era su motivo? ¿Y por qué un médico militar convertiría su arma contra los mismos soldados que había jurado proteger? El 5 de noviembre de 2009, Hasan se convirtió en el hombre en el centro de uno de los ataques más mortales en la historia militar moderna de Estados Unidos. Pero este caso planteó otra pregunta que nunca ha desaparecido por completo. ¿Hubo señales de advertencia antes del tiroteo? Y de ser así, ¿por qué no lograron detener lo que estaba por suceder? El FBI tuvo conocimiento de Hasan por primera vez en diciembre de 2008, después de que funcionarios de inteligencia interceptaran un correo electrónico que había enviado a Anwar al-Awlaki, un clérigo radical. Y no fue un solo mensaje, hubo más, luego otro y otro. En total, funcionarios de inteligencia interceptaron al menos 18 correos electrónicos entre Hasan y Awlaki desde diciembre de 2008 hasta junio de 2009. El FBI revisó las comunicaciones. Algunos de los mensajes generaron dudas sobre las opiniones de Hasan respecto a la violencia y la yihad. La información fue transmitida dentro del sistema de contraterrorismo, pero no provocó que Hasan fuera retirado del ejército ni detenido antes del ataque. Investigaciones posteriores analizaron si la información había sido compartida y comprendida correctamente. Y aquí es donde la historia se vuelve difícil de entender. Hasan seguía siendo un mayor del ejército, seguía siendo psiquiatra, seguía dentro de las Fuerzas Armadas, seguía teniendo la confianza necesaria para atender a soldados, y meses después entraría a Fort Hood llevando un arma. Entonces comenzaron los disparos. Recuerda quién era este hombre. Era médico. Un hombre cuya carrera se había construido alrededor de salvar vidas. Un hombre que había jurado servir a su país. Pero aquella tarde de noviembre, 13 personas jamás regresarían a casa. Y lo que ocurrió antes del primer disparo podría ser una de las partes más importantes de todo este caso. Antes de comenzar, tómate un momento para darle me gusta a este video, suscribirte para conocer más casos de crimen real y activar las notificaciones para que no te pierdas la próxima historia. Nidal Malik Hasan nació el 8 de septiembre de 1970 en el Virginia Hospital Center, en Arlington, Virginia. Sus padres eran inmigrantes palestinos que habían llegado a Estados Unidos desde Cisjordania. Trabajaron para construir una vida para su familia, y Hasan creció en un hogar marcado tanto por la vida estadounidense como por los antecedentes palestinos y musulmanes de su familia. Durante su infancia, Hasan era conocido por el apodo de Michael. Asistió a la Wakefield High School en Arlington. Después de que su familia se mudó a Roanoke en 1986, se transfirió a la William Fleming High School y se graduó en 1988. Entonces Hasan tomó una decisión que sorprendió a sus padres. Se unió al ejército de Estados Unidos. Durante años, sirvió como soldado alistado mientras continuaba con sus estudios. Asistió a un colegio comunitario antes de obtener un título de asociado en 1992. Después ingresó a Virginia Tech, donde se graduó en 1995 con un título en bioquímica. Más tarde, el ejército apoyó su formación médica en la Uniformed Services University of the Health Sciences en Bethesda, Maryland. Finalmente obtuvo su título de médico y también completó una maestría en salud pública. Su siguiente paso fue la psiquiatría.
Hassan se capacitó en el Walter Reed Army Medical Center, donde su trabajo involucraba a soldados que enfrentaban graves problemas psicológicos. Eran hombres y mujeres que regresaban de las guerras en Irak y Afganistán, o que se preparaban para ser enviados a ellas. Sobre el papel, su carrera parecía exitosa. Pero dentro de Walter Reed comenzaron a aparecer preocupaciones. De acuerdo con el material de la fuente, la formación de Hassan en psiquiatría tomó más tiempo de lo esperado. Los registros describieron problemas relacionados con su desempeño y su criterio profesional. Una preocupación documentada involucró a un paciente considerado peligroso para otras personas, a quien se le permitió salir de una sala de emergencias sin supervisión. También fue criticado por introducir sus creencias religiosas personales durante sesiones clínicas. En 2007, Hassan realizó una presentación académica sobre el Islam y los musulmanes que servían en las Fuerzas Armadas estadounidenses. La presentación planteó preguntas controversiales sobre si los soldados musulmanes debían ser enviados a países de mayoría musulmana. También analizaba las posibles consecuencias si esos soldados eran obligados a desplegarse. Posteriormente, uno de sus instructores declaró que Hassan había hecho comentarios sobre la supuesta superioridad de la ley islámica sobre la Constitución de Estados Unidos. Una revisión formal examinó más tarde si su comportamiento mostraba un problema psiquiátrico grave. La revisión no encontró motivos suficientes para retirarlo del servicio, y entonces, en mayo de 2009, Hassan fue ascendido a mayor. No era un extraño observando al ejército desde afuera, estaba dentro. Era oficial, era médico, y era un psiquiatra encargado de atender a soldados. Al mismo tiempo, sus opiniones sobre las guerras en Irak y Afganistán se estaban volviendo cada vez más difíciles de separar de su vida profesional. Había escuchado a soldados describir sus experiencias de combate y sus consecuencias. También expresaba su oposición a las guerras y había explorado la posibilidad de evitar un despliegue. Entonces llegaron los correos electrónicos. En diciembre de 2008, el FBI tuvo conocimiento de Hassan a través de sus comunicaciones con Anwar al-Awlaki, un clérigo radical. Durante los meses siguientes, Hassan intercambió numerosos correos electrónicos con él. El FBI revisó las comunicaciones, pero la información no provocó que Hassan fuera retirado del servicio militar. Esa distinción es importante. La fe musulmana de Hassan no era evidencia de una intención violenta. Millones de musulmanes sirven honorablemente en las Fuerzas Armadas estadounidenses. La preocupación estaba relacionada con comportamientos, declaraciones y comunicaciones específicas que posteriormente serían examinados por los investigadores. Para el verano de 2009, Hassan había sido ascendido y transferido a Fort Hood, Texas. Seguía usando el uniforme, seguía atendiendo a soldados y seguía dentro de la institución que alguna vez había elegido servir. Pero detrás de ese uniforme, las preguntas relacionadas con sus creencias y comunicaciones eran cada vez más difíciles de ignorar. El 5 de noviembre de 2009, las personas que se encontraban dentro del Soldier Readiness Processing Center de Fort Hood estaban haciendo algo que ya habían hecho muchas veces. Se estaban preparando para un despliegue. El centro se encargaba del procesamiento médico y administrativo de los soldados que se preparaban para servir en el extranjero. Algunos de los que estaban allí se preparaban para ser enviados a Afganistán. Otros estaban completando requisitos militares de rutina. Creían que estaban en un lugar de trabajo, no en un campo de batalla. Entonces comenzaron los disparos. 13 personas murieron, 12 soldados y una empleada civil. Más de 30 personas resultaron heridas, pero no eran simplemente números. Eran padres, esposos, amigos, médicos, soldados y compañeros de trabajo. Entre los fallecidos estaba Michael Grant Cahill, un asistente médico civil de 62 años de Texas. Estaba casado y era padre de 3 hijos. De acuerdo con el material de la fuente, había regresado a trabajar apenas unos días antes, después de recuperarse de un ataque cardíaco.
Cuando comenzó el tiroteo, Cahill se dirigió hacia el peligro en lugar de alejarse. Murió mientras intentaba enfrentarse al atacante. El Staff Sergeant Patrick Ziegler fue uno de los sobrevivientes. Recibió 4 disparos, incluido uno en la cabeza. Sus médicos temieron que no sobreviviera. Lo hizo, pero las heridas le dejaron discapacidades permanentes. Otro sobreviviente, el Staff Sergeant Alonzo Lunsford, recibió 7 disparos. Sobrevivió permaneciendo inmóvil en el suelo mientras el ataque continuaba a su alrededor. Entre los muertos había soldados cuyas familias los esperaban en casa. La Sergeant Amy Kruger, de 29 años, se había unido al ejército después de los ataques del 11 de septiembre y se preparaba para ser enviada a Afganistán. El Specialist Jason Hunt, de 22 años, llevaba apenas 2 meses de casado. El PFC. Kam Shong, de 23 años, estaba casado y tenía 3 hijos pequeños. Su viuda describiría posteriormente el dolor de haberlo perdido. Cada víctima tenía una vida más allá de aquella habitación. Habían llegado esperando prepararse para la guerra. En cambio, la guerra llegó hasta ellos. En Walter Reed, el papel de Hassan como psiquiatra lo había puesto frente a soldados que regresaban de Irak y Afganistán. Sus historias parecían profundizar sus objeciones a las guerras. Cada vez tenía más dificultades para aceptar la idea de servir en el ejército mientras trataba a soldados afectados por conflictos a los que él se oponía. Entonces llegó su traslado a Fort Hood, Texas. Hassan seguía siendo un oficial del ejército, pero su siguiente asignación lo acercó todavía más a los soldados que se preparaban para ser desplegados. Para 2009, su propio despliegue a Afganistán también se acercaba. Al mismo tiempo, Hassan se comunicaba con Anwar al-Awlaki. El FBI tuvo conocimiento de esas comunicaciones y las revisó. Investigaciones posteriores cuestionaron si se debió hacer más para comprender la relación de Hassan con Awlaki y sus intenciones. La revisión posterior del FBI concluyó que habría sido prudente realizar mayores esfuerzos con fuentes humanas para comprender esas interacciones. Eso no significa que las autoridades supieran que Hassan iba a atacar. No lo sabían. Pero después del tiroteo, el Congreso y distintos investigadores independientes examinaron la información que ya existía antes del 5 de noviembre de 2009. Entonces, durante los últimos meses previos al tiroteo, las señales de advertencia dejaron de ser simplemente teóricas. Pero nadie sabía todavía cómo terminaría la historia. Los registros judiciales establecieron a Nida al-Malik Hassan como el único atacante en Fort Hood. Fue acusado y procesado individualmente. Los investigadores no establecieron la existencia de un acuerdo de asesinato por encargo ni de una conspiración convencional con cómplices, pero las preguntas sobre una posible influencia externa permanecieron. El contacto de Hassan con Anwar al-Awlaki había comenzado años antes. De acuerdo con el material de la fuente, Hassan conoció a Awlaki a través del centro islámico Dar al-Hijra, en Falls Church, Virginia, donde Awlaki era imán alrededor del momento del funeral de la madre de Hassan en 2001. Años después, Hassan comenzó a comunicarse directamente con Awlaki. Esos intercambios se convirtieron en una parte importante de la investigación. Pero la influencia ideológica no es lo mismo que una prueba de una conspiración operativa. Los investigadores también encontraron evidencia de que Hassan se había preparado antes del 5 de noviembre. Había obtenido el arma de fuego y acumulado municiones durante las semanas previas al tiroteo. No hubo un cómplice establecido. No hubo un pago demostrado. No hubo evidencia presentada en el tribunal de que otra persona hubiera ayudado físicamente a llevar a cabo el ataque. Hassan fue procesado como el hombre responsable del tiroteo, y las pruebas pronto serían examinadas en los tribunales. La mañana del 5 de noviembre de 2009 comenzó como cualquier otro día en Fort Hood, Texas. Los soldados se desplazaban por la instalación.
En el Soldier Readiness Processing Center, los militares completaban requisitos médicos y administrativos antes de ser enviados al extranjero. Hassan también se encontraba dentro de la instalación. Entonces, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, llegó al centro de procesamiento. Durante unos momentos, todo parecía normal. Entonces llegaron los primeros disparos. La habitación se convirtió en caos. Los soldados corrieron para ponerse a cubierto. Otros intentaron ayudar a sus compañeros heridos. Algunos buscaban una salida mientras el sonido de los disparos recorría el edificio. Los primeros equipos de respuesta corrieron hacia la escena. La prioridad inmediata era detener al atacante y poner a salvo a los heridos. Entonces la agente de policía civil Kimberly Munley se enfrentó a Hassan. Se intercambiaron disparos. Munley resultó herida, pero el enfrentamiento continuó. Otro oficial, el Sergeant Mark Todd, llegó y se enfrentó a Hassan. Hassan recibió un disparo, pero no murió. Resultó herido, fue desarmado y quedó bajo custodia. Los equipos de emergencia recorrieron las instalaciones mientras la magnitud del ataque comenzaba a quedar clara. Los soldados y civiles heridos fueron trasladados para recibir atención médica. En otras zonas de la instalación, Fort Hood fue puesto bajo cierre mientras las autoridades aseguraban el área. Al principio, había incertidumbre. ¿Había más de un atacante? ¿Podía haber otro agresor todavía en alguna parte de la base? Las fuerzas de seguridad registraron la instalación mientras los investigadores trabajaban para determinar exactamente qué había ocurrido. Entonces la imagen comenzó a aclararse. Hassan fue identificado como el atacante. Para cuando la violencia inmediata terminó, 13 personas habían muerto y 32 más habían resultado heridas. Un lugar de trabajo militar se había convertido en una escena del crimen. Las familias esperaban información. Los sobrevivientes estaban siendo atendidos. Y Fort Hood intentaba comprender lo que acababa de suceder. Los disparos habían terminado, pero la investigación apenas comenzaba. El tiroteo había terminado, pero la emergencia estaba lejos de terminar. Hassan estaba vivo. Había recibido un disparo durante el enfrentamiento y fue trasladado a un hospital bajo custodia. A la mañana siguiente, funcionarios del ejército confirmaron que continuaba con vida y en condición estable. Dentro de Fort Hood, las autoridades aseguraron la escena mientras los investigadores comenzaban a documentar lo ocurrido. El ejército confirmó que 13 personas habían muerto, mientras muchas otras permanecían hospitalizadas. Para las familias, las horas fueron devastadoras. Algunas esperaban llamadas telefónicas que nunca llegaron. Otras corrían a los hospitales buscando a sus seres queridos. La primera prioridad del ejército, dijo el Lieutenant General Robert Cohn, era atender a los heridos. Mientras tanto, investigadores federales y militares se incorporaron al caso. El FBI y la División de Investigación Criminal del Ejército comenzaron a examinar los antecedentes de Hassan, sus comunicaciones y su posible motivo. La pregunta que se extendía por todo el país era sencilla. ¿Por qué un psiquiatra del ejército abriría fuego contra sus propios compañeros? Al principio los investigadores tenían más preguntas que respuestas. Y a medida que comenzaba a salir a la luz el pasado de Hassan, el caso se convirtió en algo mucho más grande que el tiroteo. La investigación rápidamente pasó de centrarse únicamente en el tiroteo. Los equipos forenses examinaron la escena del crimen, el arma y otras pruebas. Los sobrevivientes y testigos fueron entrevistados sobre lo que habían visto dentro del centro de procesamiento. Los investigadores también examinaron el expediente militar de Hassan, su historial profesional y sus comunicaciones. La conexión con Awlaki se volvió especialmente importante. El FBI había encontrado las comunicaciones de Hassan con Anwar al-Awlaki antes del ataque. Después del 5 de noviembre, los investigadores examinaron cómo se habían manejado esos mensajes y si la información importante había sido compartida correctamente con el ejército.
El Congreso también exigió respuestas sobre cómo la información de inteligencia relacionada con Hassan había sido registrada, revisada y comunicada entre las distintas agencias gubernamentales. La revisión independiente del Departamento de Defensa examinó debilidades más amplias en la protección de las fuerzas. Sus conclusiones advirtieron que las políticas existentes no estaban bien diseñadas para enfrentar la evolución de la amenaza interna. La revisión interna del ejército también analizó cómo debían reconocerse, documentarse y comunicarse los indicadores de alerta a las personas responsables de proteger a los soldados. El problema central comenzaba a quedar claro. La pregunta ya no era solamente qué había hecho Hassan, era qué habían visto los demás antes de que él lo hiciera. El proceso legal comenzó con una investigación bajo el artículo 32, el equivalente militar a una audiencia preliminar. Posteriormente, las pruebas fueron revisadas antes de que el caso fuera remitido a una corte marcial general con posibilidad de pena capital. La estrategia de defensa de Hassan fue inusual. Decidió representarse a sí mismo, con abogados de apoyo disponibles para asistirlo. Antes del juicio, presentó mociones cuestionando la manera en que debía desarrollarse el proceso. También intentó declararse culpable, pero las normas militares no permitían una declaración de culpabilidad en un caso capital bajo esas circunstancias. La corte marcial comenzó en agosto de 2013. La Fiscalía presentó pruebas forenses, testimonios de testigos presenciales, declaraciones de sobrevivientes y testimonios de familiares que habían perdido a sus seres queridos. Las pruebas establecieron las acciones de Hassan dentro del Soldier Readiness Processing Center. La estrategia de Hassan en el tribunal fue impactante. En su declaración inicial, reconoció que él era el atacante. No llamó a ningún testigo en su defensa y presentó muy poca evidencia defensiva tradicional. El 23 de agosto de 2013, el panel militar lo declaró culpable por unanimidad de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato premeditado. 5 días después, el mismo panel consideró el castigo. La decisión llegó rápidamente. Después de menos de 2 horas de deliberación, el panel de 13 miembros lo condenó por unanimidad a muerte. También fue expulsado del ejército y se le ordenó perder su sueldo y prestaciones. Pero una sentencia de muerte no significaba una ejecución inmediata. Debido a que se trataba de un caso capital militar, la condena y la sentencia entraron en una revisión de apelación obligatoria. El Army Court of Criminal Appeals confirmó la sentencia en 2020. Posteriormente, el Court of Appeals for the Armed Forces también la confirmó. En marzo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar la última petición de Hassan. Por lo tanto, su sentencia de muerte permaneció legalmente vigente. Las familias finalmente habían escuchado un veredicto de culpabilidad, pero el caso todavía no había llegado a su último capítulo. Después de su sentencia de muerte en 2013, Hassan fue recluido en la prisión militar de máxima seguridad de Fort Leavenworth, Kansas, conocida como U.S. Disciplinary Barracks. Ha pasado más de una década bajo una sentencia de muerte mientras su caso avanzaba por el sistema de apelaciones militares. Las apelaciones fueron extensas. El Army Court of Criminal Appeals confirmó su condena y sentencia. El Court of Appeals for the Armed Forces también confirmó el fallo. Hassan entonces pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que revisara su caso. El 31 de marzo de 2025, la Corte Suprema rechazó su petición. Eso puso fin a sus apelaciones directas dentro del sistema de justicia militar, dejando su sentencia de muerte legalmente vigente. Pero una sentencia de muerte activa no produce automáticamente una ejecución. Dentro del sistema militar, el presidente debe autorizar la ejecución de una sentencia de muerte militar. Y en septiembre de 2025, el Secretary of War Pete Hegseth solicitó que el presidente Donald Trump aprobara y ordenara la ejecución de Hassan.
Sin embargo, hasta 2026 no se ha anunciado ninguna fecha de ejecución. El ejército ha comenzado a prepararse para la posibilidad de ejecuciones militares, incluyendo planes para el traslado y la ejecución de prisioneros condenados. Estas preparaciones no significan que Hassan tenga una fecha de ejecución programada. El ejército ha enfatizado que la planificación por sí sola no constituye una orden presidencial de ejecución. La importancia histórica es enorme. El ejército de Estados Unidos no ha llevado a cabo una ejecución desde 1961, cuando el soldado del ejército, John Bennett, fue ejecutado en Fort Leavenworth. Por eso Hassan permanece en el corredor de la muerte militar. No existe una comida final confirmada. No existe una declaración final confirmada. No se han anunciado testigos para una ejecución. Y no existe una fecha de ejecución. Después de más de 6 décadas sin una ejecución militar, la pregunta ya no es si Hassan ha sido condenado a muerte. La pregunta es si esa sentencia finalmente será ejecutada. Las consecuencias de Fort Hood no terminaron cuando dejaron de sonar los disparos. 13 familias perdieron a personas que amaban. Los sobrevivientes quedaron con heridas físicas y cicatrices emocionales que continuarían mucho después de que desaparecieran los titulares. Fort Hood y el ejército también enfrentaron preguntas difíciles. ¿Podrían haberse reconocido antes las amenazas creíbles? ¿Podrían haberse documentado y compartido de manera más efectiva los comportamientos preocupantes? ¿Estaban preparados los sistemas de emergencia para enfrentar un ataque desde el interior? Las reformas posteriores a la tragedia hicieron énfasis en un mejor intercambio de información, una documentación más eficaz, mejores medidas de protección de las fuerzas y una mayor atención a las amenazas internas. Pero la prevención no puede basarse en la religión, el origen étnico, la profesión o las opiniones políticas de una persona. Debe depender de evidencia creíble, documentación cuidadosa y una evaluación responsable de las amenazas. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. La historia de Hassan continúa sin terminar hasta agosto de 2026. El caso comenzó con un médico cuyo trabajo era cuidar a los soldados. Terminó con esos mismos soldados convirtiéndose en sus víctimas. ¿Qué momento de este caso te impactó más? ¿Las señales de advertencia antes del tiroteo, el ataque mismo, el juicio o la larga espera en el corredor de la muerte? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres conocer más casos de crimen real cuidadosamente investigados, siguiendo el camino desde el crimen hasta la condena y, cuando corresponda, la ejecución.